Yo tuve la suerte de conocer a Albert personalmente hace un mes y algo, y lo conocí hace años de haber visto alguna cosa en alguna televisión, en algún reportaje en periódicos. Y a mí me resultaba extraño que un chico tan joven, con 15 años, viajara solo por el mundo, y no solo eso, sino que viajara solo por el mundo y sin dinero. Eso lo conocí hace unos años. Ahora he conocido algo más de él, de su persona, de su trayectoria, de todo lo que le mueve y le ha movido a vivir como vive. Una de las cosas que estamos resolviendo es, Albert viene, como lo vais a ver, cómo sube para arriba, pero en realidad lo vais a ver cómo sube para arriba. Albert está aquí. Bueno, Albert y yo compartimos... Le dejamos micro al final porque con el tema de lo de la solapa... ¿Hola? Sí. Albert y yo compartimos, somos los dos de Cataluña. Y no sé si añadir algo más o te dejo ya con ellos y que te lo pases en grande, ¿no? Sí. Solo una cosa. Cuando yo lo conocí, me lo crucé en Barcelona y lo vi así, como lo veis ahora, sonriendo. Y le dije, coño, Albert, ¿cómo haces para estar así siempre sonriendo? Y se me queda así mirando y me dice, Diego, desde que me levanto hasta que me acuesto, hago lo que quiero. Así que, Albert Casals, un aplauso de nuevo. Yo me voy a sentar aquí. Bueno, pues eso, yo soy Albert. A veces me invitan a hablar en sitios así porque suelo hacer cosas un poco raras, como por ejemplo viajar por todo el mundo sin dinero, en autostop. Y nada, si queréis pues os cuento un poco de lo que he hecho, lo que he vivido. Lo que más me gustaría es contar un poco de por qué o por qué tiene sentido y luego ya hacemos preguntas y hablamos, que me gusta más hablar, conversar que no hacer un monólogo. Vamos a ver. Uy, creo que he encendido algo quizá. Ah, pues sí, mira. Se ha encendido una cosa aquí que está saliendo. Ah, bueno. Genial. Vale. Hola. Pues eso, yo cuando era pequeño tuve mucha suerte porque tuve que pasar 3 años en un hospital. Entonces, y era bastante probable que me muriera además. Entonces tuve mucho tiempo para leer, para jugar a videojuegos y empecé a tener ganas ya desde los 5 años, tenía ganas de viajar y de vivir aventuras, porque en los libros siempre la gente vive aventuras, ¿no? Y en el mundo normal los adultos hablaban de cosas muy aburridas, no sé, de trabajo, de dinero, de coches. Y yo lo que quería hacer era, pues no sé, ir a hacer cosas divertidas. Así que nada, pues ya desde pequeño les dije a mis padres, yo de mayor voy a irme a viajar. Y bueno, como me iba a morir, pues le decían, sí, cuando salgas del hospital, haz lo que quieras. Luego, pues ya cuando salí, a los 9 años, yo les volví a decir que me iba a ir a viajar, que no sé qué, y ellos, sí, lo de los viajes, sí. Y nada, a los 14 años, que es la edad mínima legal para viajar solo en Europa, les dije, que me voy mañana de viaje. Y claro, se asustaron. Pero como tengo padres muy guays, en lugar de prohibirme viajar y tener que escaparme de casa y todo esto, lo que pasó es que me acompañaron a hacer un viaje con ellos durante, no sé, un par de semanas para aprender todo lo básico de viajar. Y luego a los 15 años me fui yo solo de viaje. Me compré un Interrail. Yo había pedido desde pequeño para Reyes y Navidades, pedía dinero para viajar de mayor, así que me compré un Interrail por un mes para viajar por Europa en tren. Me llevé todo el dinero que tenía pues para comprar comida y, bueno, no sé, albergues y cosas así. Y al cabo de un mes, pues se me había acabado el Interrail, se me había acabado el dinero, pero yo seguía teniendo ganas de viajar. Entonces, bueno, pensé, ¿no? Antes Miriam decía lo de emprender y
yo en mi caso, más que lo de emprender, lo que me he encontrado en la vida es tener que desobedecer, ¿no? Porque, claro, todo depende de qué camino vas eligiendo. En mi caso, solo para viajar, ya me habían dicho que estaba loco, que hacía yo, que cómo iba alguien en silla de ruedas a irse a viajar solo con 15 años. Y pues nada, tienes que hacer lo que te da la gana e irte, porque si no, desobedeces, no estarás, bueno, estarás haciendo lo que te han dicho que hagas, ¿no? Y ya cuando me quedé sin dinero, pues lo mismo, todo el mundo siempre me había dicho que para viajar hacía falta dinero, que era imposible ir a viajar sin dinero, pero ya no me lo tomé muy en serio, porque como lo otro también había sido mentira y me había ido yo solo y había salido muy bien, pues empecé a pensar. Y bueno, normalmente lo que hago es ayudar a la gente a que piense, ¿no? Por ella misma, pero como esto es más unidireccional, pues yo pensé eso, pensé, ¿qué hace falta para viajar? No hace falta dinero, no me mueve de un lugar a otro, no me lo como, hacen falta cosas. Y en definitiva hacen falta 3 cosas. Hace falta comer, dormir y moverte de un lugar a otro. Si puedes hacer esas 3 cosas sin dinero, pues ya está, estás viajando sin dinero. Pues empecé a pensar, ¿cómo voy de un lugar a otro? Y pues empecé a colarme en los trenes al principio, pero luego ya aprendí a hacer autostop, que es mucho más cómodo todavía porque puedes ir a cualquier lugar. Y nada, pues empecé a viajar en autostop. Dormir, pues súper fácil, porque si puedes tener una tienda y dormir en cualquier parque, en cualquier playa, pero además siempre vas a conocer gente que te invita a su casa o lugares donde dormir, te escondes en una azotea de algún lugar si quieres, bueno, lo que quieras. Y comer, eso es lo que tardé más, pero también hay muchas maneras, ¿no? de comer sin dinero, más que nada porque, bueno, hoy en día en la mayoría de sociedades del mundo, aproximadamente un 40% de toda la comida que se produce se tira. Entonces, en lugar de que se tire y se pudra, pues puedes saber dónde son esos lugares donde se tira y aprovecharla. Y es comida que está pues, igual de rica que la otra, en buen estado, envasada, solo que la han tirado pues, un supermercado o una fábrica o un mercado porque está mal etiquetada a lo mejor o porque, no sé, porque ya las cuotas de producción ya tenían exceso y han tirado. Y bueno, pues, o cualquier restaurante realmente, cuando cierran o panadería, tiran un montón de pan, siempre hay exceso, ¿no? Entonces, pues nada, también aprendí cómo comer sin dinero. Y claro, pues ya no había nada que me frenara, ya empecé a viajar. Y pues desde entonces, pues poco a poco, claro, primero me fui para Asia y pues fui viajando por todo el mundo hasta llegar ahora que he hecho viajes como, por ejemplo, ir desde Barcelona hasta Nueva Zelanda sin usar dinero. Bueno, de hecho una vez hice eso, ¿no? Desde mi casa, si hicieras un agujero, irías a dar a una casa de Nueva Zelanda, pues pensé, vamos a ir ahí sin dinero. Y hice autostop todo el camino por tierra hasta Malasia, por Turquía, Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán, China, Laos, Tailandia. Luego empecé a hacer barco stop de Malasia a las islas de Indonesia. Porque bueno, es lo mismo, en verdad, te vas a, te vas a las mares. Te vas a las marinas de los puertos y tal y hablas con los capitanes de los barcos y siempre encuentras a alguien que te lleve, ¿no? Y nada, hasta Australia, atravesar el desierto y hasta Nueva Zelanda. O desde Estados Unidos hasta Argentina. O bueno, no sé, el año pasado estuve la mayor parte del año por África viajando en autostop, desde Namibia, todo Botsuana, Sudáfrica, todo el camino hasta Kenia. Pero bueno, siempre he ido haciendo esas cosas y al principio lo principal que me motivaba pues era la aventura y no sé, como la emoción de ver otras cosas, conocer, de que me pasaran cosas raras, ¿no? Bueno, la gente siempre me pregunta si no es peligroso viajar así, que si no sé, bueno, no me lo preguntan, al principio me decían que me iban a robar los órganos y que todo eso, pero realmente, bueno, sí que me he encontrado con situaciones peligrosas alguna vez, pero nunca en relación con las personas, sino más bien por las circunstancias, ¿no? No sé, una vez que me fui a dormir en Tailandia, en la playa, y me desperté con un huracán. Y nada, se llevó mi silla de ruedas, mi mochila al mar, yo me conseguí esconder en un agujerito, pero bueno, eso. O una vez que me quedé atrapado en un castillo abandonado en Escocia, o en invierno. O una vez que quería ir de Colombia a Panamá,
y como en medio hay una selva, que es el Darién, que no tiene carreteras, no se puede cruzar, es lo único que impide ir por tierra desde Argentina hasta Canadá, digamos, ¿no? Pues empecé a buscar barcos, pero era la época de las tormentas justo. Solo encontré un barco de contrabandistas, bueno, una lancha, que creían cruzar justo cuando hubiera fronteras porque así no había policía en la costa y eso. Y nada, me llevaron con ellos. Bueno, y en medio, claro, la tormenta con olas de 4 o 5 metros, pues al final una de las olas me arrastró, me golpeé la cabeza y me caí al agua, inconsciente. Pero uno de ellos saltó justo y me sacó del agua con una cuerda atada, así que no me morí, o sea que todo está bien. Y en general es eso, ¿no? Me han pasado cosas, pero nunca lo que se imagina la gente en Occidente, que es ese miedo que nos inculcan desde pequeños de desconfiar o de que la gente es mala, de que el mundo es peligroso, o de que las personas son peligrosas, ¿no? Al contrario. Y creo que tiene mucho que ver también con la manera como yo viajo, ¿no? Esa es una de las cosas buenas de viajar así sin dinero, que es que la gente no suele ganar nada por hacerte daño. Y la gente no suele hacer daño a la otra gente sin motivo, lo hacen por algo, ¿no? Quizá quieren algo que tú tienes o, bueno, les sale a cuenta de algún modo. En mi caso, pues hay muchos ejemplos, desde una vez que cruzando el Sáhara, que además yo estaba haciendo autostop y me recogió el equipo de grabación de la película de Asterix y Obelix y Cleopatra. Y nada, me llevaron con ellos para cruzar por el Sáhara y cuando estábamos viajando nos encontramos a un grupo de bandidos que atracan a la gente y eso. Pues bueno, nada, yo en mi caso les conté, yo estaba haciendo autostop, mira mi mochila, solo tengo ropa, no tengo nada, ni un euro. Y me dijeron, no, es igual, tú pasa. Desde esto hasta otros casos, como una vez en Perú, en Lima, que me acogió un hombre en su casa y pues yo estuve con ellos, con su familia, durante una semana. Él era súper majo, con su familia, conmigo. Y ya cuando me fui al cabo de una semana, el hombre me dijo que no se había atrevido a contármelo antes, pero que él en verdad era carterista, él robaba turistas, ¿no? En el centro cada día cuando iba a trabajar y eso, iba a eso. Y a mí nunca me hizo nada. Entonces, pues eso, ¿no? Que generalmente depende mucho de la manera como las personas te conocen. No hay personas buenas y personas malas. Las personas hacen cosas y las cosas pueden hacerte daño o no, pero que no hay esas categorías. Entonces, en mi caso, ese hombre me trató genial, fue súper bueno conmigo, con su familia también. Y quizás si yo hubiera ido con un reloj o una cámara cara por el centro de la ciudad, pues habría sido diferente, ¿no? Entonces depende mucho de cómo viajes, que puedas entenderte con las personas y eso. Viajando en avión a un lugar turístico es como que te teletransportas desde tu cultura hasta la cultura de otro lugar, ¿no? En mi caso, pues para llegar a Tailandia tardó 8 meses, entonces por el camino vas aprendiendo como la cultura de todos los lugares y cuando llegas ya como que conoces un poco cómo funcionan las cosas y todo. Pero bueno, realmente para mí lo más genial de todo, de viajar así, y eso es quizá lo que hizo, porque al principio quería esa novedad o esa aventura, pero ahora ya llevo como 14 años viajando, o sea que ya me he pasado media vida, ¿no? Y ya no es tanto quizá solo la aventura, sino el hecho de que para mí es una herramienta súper útil para explorar posibilidades y libertades, es decir, sobre todo para cuestionar tu mundo o tu cultura, lo que te han enseñado desde que naciste. ¿Qué pasa? Que cuando la gente vive siempre o nace en un lugar, el mundo que ven, el sentido que le dan a las cosas, no es solamente lo que se puede tocar, sino que hay un montón de ideas imaginarias y de constructos sociales, que es lo que realmente tiene más peso para la mayoría de personas, ¿no? Es decir, pensad a la práctica, ¿por qué vuestra vida es tan diferente de la vida de un nómada de las estepas de Mongolia o de un cazador-recolector de Borneo o de un granjero en Laos? No es porque el mundo sea diferente, se parece mucho, los mismos árboles, las rocas, el agua. Creo que la diferencia está en las cosas que imaginamos en la cabeza, ¿no? Y hay un montón de esas ideas que no parecen opciones, sino que parece como el mundo es así. Y es cuando empiezas a viajar que ves gente que hace cosas de otra manera y dices, ostras, pues yo también a lo mejor puedo hacerlo de otra manera, ¿no? A lo mejor también puedo vivir diferente. Y eso en los últimos años es lo que más he hecho. He ido a buscar tribus de cazadores-recolectores o gente que iba lo más alejado posible de nuestra cultura para ver esas ideas. Yo siempre pongo algunos ejemplos para que la gente se dé cuenta de eso, ¿no? De cómo, a lo que me refiero.
algunos ejemplos que me gustan. Uno es, bueno, la propiedad privada, ¿no? La propiedad es algo inventado de algunas culturas humanas, pero en realidad en la mayoría de culturas no existe. Solo que, claro, siempre lo que sucede es que como la cultura occidental en los últimos siglos se ha extendido por todas partes, pues parece que todo el mundo sea igual, pero en realidad la mayoría de culturas indígenas del mundo no tienen nada parecido, no vinculan los objetos a las personas. Nosotros hacemos este juego todos juntos de decir, no, esta cosa es de la universidad y este micrófono también, esta silla es de Albert, pero en verdad solo es una silla, no es de nadie, ¿no? Y bueno, por ejemplo, cuando yo viajé por Borneo, me fui a buscar a los Dayak, que viven ahí, bueno, súper lejos dentro de la selva, y ellos viven sin ningún tipo de propiedad privada. Ellos viven en construyen unas casas comunitarias, a lo mejor 10 familias, 20 familias. No hay espacios separados, no hay objetos separados. De hecho, cuando llegaron los occidentales a Borneo, los holandeses, los de allá que entraban en sus casas, miraban las cosas, se llevaban lo que les gustaba, luego lo dejaban tirado por el suelo, porque tampoco no, les daba igual, ¿no? Bueno, también había otros tipos de problemas, como que les cortaban la cabeza a los misioneros, pero eso es solo porque no les gusta mucho que les molesten. Pero con los holandeses no eran tan... Eran majos, conmigo fueron súper majos, por ejemplo, no me hicieron nada malo, al contrario, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? La idea de propiedad pues es algo que nos hemos inventado y que es genial ver que en verdad puede estar abierto a cuestionarlo, que todas esas estructuras sociales de poder y de bienes pues son una invención y que si quieres jugar un poco pues no pasa nada, ¿no? Luego, pues otro ejemplo, ¿no? que me gusta bastante, que intento buscar, claro, es que con cada cultura pasa lo mismo, que tiene como ciertas ideas o ciertos valores como que se les ha ido un poco más de las manos, ¿no? Comparado con el promedio. No es que la cultura occidental sea mala o que sea... No, cada cultura tiene sus cosas raras. En el caso de los occidentales, una cosa que se les va un poco de las manos es el amor romántico. Porque, ¿qué pasa? Que, de hecho, yo siempre me sorprende mucho porque cuando hablo con gente de por aquí, casi siempre pensamos que para que la gente esté bien, para que no sufran, necesitan tener más cosas materiales, estar en mejores condiciones. Pero yo pregunto a mis amigos y siempre que están llorando el 90% de las veces por una relación romántica, porque no sé qué, porque no se entienden con alguien, aunque, bueno, en fin, que en el caso de lo romántico es gracioso porque se nos metió en la cabeza esa idea de la monogamia y pues nada, se ha convertido en algo como muy establecido cuando es solamente una peculiaridad de una cultura. La mayoría de humanos, en la mayoría de culturas indígenas del mundo, no tienen nada parecido a la posesividad en el amor romántico, ¿no? Y si te fijas, pues en los otros tipos de amor no lo tenemos tampoco. Con los amigos no decimos, no, tú eres mi amigo y tienes que ser mi único amigo y no puedes tener otros amigos. Al contrario, cuando tu amigo tiene otros amigos, te alegras y dices, qué bien, cuantos más mejor. Y tampoco es una cuestión de intensidad, porque tú te fijas, una madre con sus hijos, o un padre, pues tiene un hijo y lo quiere un montón, con todo su corazón, le haría lo que sea. Luego tiene otro y también lo quiere con todo su corazón. No es que ya no me queda amor, ya no puedo quererte tanto porque es que ahora tengo otro. No, pues los quiere a los dos un montón, ¿no? Y nada, pues para la mayoría de culturas humanas con el amor romántico sucede exactamente lo mismo. Amas a una persona, pero no quieres que sea tuya o que solo te ame a ti. Al contrario, que ame a más personas, que disfrute, que se enamores, y para eso estamos, para ver la belleza en otra persona, ¿no? No solo la parte de esa persona que me quiere a mí. Todas esas cosas, pues nada, viajas y luego a lo mejor las acabas poniendo a la práctica de algún modo, ¿no? Yo, bueno, os pongo... voy a poner un ejemplo más, que además este es útil porque el ejemplo del género, ¿no? En la mayoría, en muchas culturas, no existen solamente dos géneros. Tú miras los bugis del Sulawesi del Sur y ellos siempre han tenido 5 géneros para clasificar a las personas. Entonces, pues no es solo hombre y mujer. En nuestro caso, pues en los últimos años empieza a ser un poco más normal plantear cuestiones de género o así, y pensar alternativas o qué sucede con esto, pero durante mucho tiempo era algo súper tallado en piedra, ¿no? También. Y claro, pues luego los ves a ellos y yo cuando lo vi pensé, ¿y yo por qué tengo que pensar que soy hombre o mujer? Yo me siento hombre, mujer, la verdad es que a mí me da igual, no me siento nada. Y pues nada, y como tampoco tengo mucho aspecto ni de chico ni de chica, pues yo ahora voy al lavabo que me queda más cerca y ya está, no me complico.
Y, y bueno, ¿no? Con las demás cosas, ¿no? Pues yo volví de viajar y dije, ¿y ahora que vivo aquí, por qué debería empezar a vivir con dinero, ¿no? O sea, qué rollo todo, tener que empezar a pensar que las cosas son mías y no sé qué. Pues claro, cuando empecé a escribir libros, de repente la sociedad capitalista me decía, no, no, todo ese dinero es para ti. Esto, pues porque has escrito libros. Y pensé, no sé, lo probé un poco, un mes o dos, y luego dije, no, no, esto es un rollo. Imagínate, les estoy dando, en lugar de ir a una panadería, hablar con la panadera y preguntarle si quiere compartir un trozo de pan conmigo, le tengo que dar trozos de hierro para que me dé pan. Qué frío, qué aburrido. Entonces, pues todo el dinero lo di a varias ONGs y ahora lo que hago es esto, que siempre que escribo un libro, todo el dinero va a proyectos que están haciendo cosas pues, para mejorar el mundo, para cambiar cosas. Y yo sigo viviendo sin dinero porque es súper cómodo. Y bueno, en el último ejemplo que ponía del amor romántico, pues lo mismo, ¿no? Yo ya nunca le había encontrado mucho sentido, ¿no? Eso es la posesión. Yo siempre había pensado como, bueno, no sé, pues yo quiero, si amo a alguien, amo su libertad, que haga lo que quiera, ¿no? Y porque no, y además algo tan bonito como el amor, mezclarlo con algo tan raro como las reglas, ¿no? Y bueno, pues nada, nunca tuve relaciones monógamas hasta el momento que un día, pues cuando me casé, claro, me casé, nunca habíamos sido monógamos, siempre habíamos amado a otras personas, pues dijimos, vamos a hacer una boda como tenga sentido para nosotros, ¿no? En nuestra boda no nos besamos nosotros, todos los presentes podían venir a besar al novio y a la novia. Repartimos MDMA a los invitados hubo una orgía, aunque yo me la perdí. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? En fin, que es cuestionarse todo esto. Lo que quiero decir con todo esto es, hay un mundo de posibilidades, de cómo podemos vivir, cómo podemos pensar, cómo podemos hacer las cosas. Y este mundo de posibilidades nos dan un túnel pequeñito y nos dicen, bueno, por aquí te puedes mover, puedes ir hacia allá un poco, pero no nos cuestionamos realmente cómo vivimos, cómo interactuamos con las demás personas, cómo entendemos el mundo. Y quizá hay otras maneras de vivir que nos darían mucha más libertad o nos harían más felices, depende de cada uno. Pero es mucha coincidencia que justo la manera de vivir que te va bien a ti sea la de la sociedad en la que has nacido, ¿no? Desafortunadamente, bueno, hay un pequeño problema con todo esto, ¿no? Y a mí me encanta la diversidad. No es que yo crea que nuestra cultura está mal, ni que el capitalismo es algo malo en sí, ni nada parecido. Simplemente me gusta la variedad o me gustan las posibilidades, ¿no? Me gusta llegar a un sitio y ver, ostras, es que estos humanos de aquí hacen esto completamente distinto, ¿no? Como por ejemplo la muerte, que en nuestra cultura es algo súper trágico y serio y es un tabú y nunca la podemos hablar de ella casi, no la podemos mirar a la cara. Y hay culturas donde, bueno, ahora hace poco vengo de estar en Madagascar, donde cada 2 años desentierran a los cadáveres de su familia, se ponen a bailar con ellos por la calle y luego los vuelven a enterrar, ¿no? Bueno, hay un montón de ejemplos de eso, ¿no? A mí me gusta esa variedad y desafortunadamente lo que está pasando hoy en día es que está desapareciendo. Yo en los últimos 14 años he visto un cambio brutal. Hay ejemplos como, no sé, los Kunayala en Panamá, que cuando yo fui por primera vez, pues nada, iban sin ropa, no tenían electricidad, vivían a su manera, criaban los niños, por ejemplo, en comunidad. Los niños eran como una manada salvaje, ¿no? Y no eran de nadie. Era súper bonito. Y nada, cuando volví al cabo de unos años y había empezado a cambiar, más adelante fue allí mi amiga Andrea, que es con quien me casé, que está por ahí. Y cuando ella fue, ya tenían bancos, iglesias, placas solares en cada casa. Y eso es en un espacio de 12 años a lo mejor, ¿no? Su cultura se había transformado, su manera de vivir se había transformado drásticamente. Pero es que además esto no es algo que pase por casualidad. Esto pasa de manera totalmente intencionada porque nuestra cultura, nuestro mundo, el mundo del capitalismo occidental, necesita que pase eso. Necesitamos mano de obra barata para poder sostener el lujo y la manera de funcionar de las sociedades postindustrializadas occidentales, ¿no? Todo el lujo que vemos aquí es posible gracias a eso, ¿no? Gracias a que en un momento dado, cuando en China la mano de obra empieza a subir de precio,
alguien se para a pensar y dice, vale, ¿de dónde sacamos las fábricas? ¿Dónde ponemos las fábricas? ¿De dónde sacamos la gente que trabaje 14 horas al día por 15, 20 euros al mes para seguir fabricando esa ropa a ese precio, para seguir llevando esos productos? Y miran y dicen, ostras, Etiopía. En 2003, Etiopía tenía un 98% de personas que no tocaban dinero en toda su vida. Desde que nacían hasta que morían no usaban dinero para nada. Producían su propia comida, tenían sus animales de ramadería, intercambiaban entre ellos, trabajaban más o menos 2, 3 horas al día. Eso es lo que hace falta normalmente. En una cultura rural no trabajas 8 horas, ni 12, ni 10, trabajas 2 o 3, ¿no? Los cazadores recolectores menos. Yo cuando estuve con los San en Namibia, 1 hora al día, 1 hora y media para cazar algo, ya tienes todo lo que necesitas para todo el día. Coges algunas bayas y tal, ¿no? El resto del tiempo estás jugando con los niños, hablando y tal. ¿Qué pasa? En Etiopía, 98% de la población no usaba dinero. Esto es un desperdicio, claro. Entonces, lo que se pensó es, bueno, ¿cómo podemos estimular eso? Hay 100 millones de personas allí, ¿no? Bueno, se crearon algunas tensiones, les regalaron bastante armamento a Somalia y Etiopía, que habían tenido desde siempre un conflicto de territorio. Empezó la guerra de Etiopía. 9 años después, bueno, no 9, 7, estaba Etiopía devastada, los campos no tenían nada para comer, los animales habían muerto. Y ya en esos 7 años de guerra, China ya había construido las fábricas con mucha previsión y estaba todo preparado. Entonces, cuando acabó la guerra, pues claro, faltaba comida, pues la gente no tenía cómo comer y les dijeron, no, mira, aquí tenéis las fábricas, trabajad en la fábrica, os damos dinero y ya podéis comprar comida. Este es un caso muy bestia, normalmente se hace de maneras más suaves, ¿no? Como, no sé, pues traes comida mucho más barata, como se dice en Haití, entonces, como el precio del arroz es una quinta parte del precio al que lo pueden vender los granjeros de allí, la gente deja de trabajar en las granjas porque nadie les compra su arroz, la gente se pone a trabajar en las fábricas, luego ya subes el precio del arroz, nadie se acuerda de cómo se cultivaba el campo y a la gente se queda trabajando. Son ejemplos, ¿no? Que siempre hace falta terreno, mano de obra. En México pues es por el terreno, ¿no? Para deforestar. Entonces a los indígenas de México, yo he estado por allí, lo primero que se hace para que abandonen sus tierras no es ya, porque está muy poco de moda, echarlos por la fuerza. Lo que se hace es poner placas solares y televisores en cada pueblo. Entonces, una vez la gente empieza a ver el televisor, empiezan a ver todas las cosas que podrían tener, empiezan a preguntarse, ¿y esto qué pasa? Y como también están los misioneros que te explican cómo se puede hacer, y bueno, la gente acaba yéndose. Que no es nada nuevo. Cuando colonizamos Centroamérica, pues hicimos lo mismo, básicamente. De hecho, es muy divertido. Yo cuando estudiaba filosofía en la universidad me gustaba mucho porque leí las cartas sobre este tema, ¿no? Ellos, los colonizadores llamaban a los indígenas los aplatanados y se quejaban, decían, es que están ahí bajo un platanero todo el día tocando música, hablando entre ellos, esperando que caigan los plátanos y se los comen y no trabajan y desperdician todos los recursos que hay por aquí, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo para que trabajen en las plantaciones de cotón, de algodón, de cacao, de café? Y la respuesta de España fue, quemad los plataneros. Los quemaron y la gente empezó a trabajar. Entonces, todo esto yo lo digo para que pensemos esto, ¿no? Este mundo de diversidad, de maneras diferentes de vivir, de personas que no tienen horarios, que no tienen propiedad privada, que no quieren trabajar, porque están perfectamente bien compartiendo lo que tienen, existe. Y es genial y podemos aprender un montón de este mundo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para no destruirlo como estamos haciendo? Y al final es básicamente lo que yo venía diciendo en el principio. Ya lo estamos haciendo. Hay personas que están cuestionándose las cosas, que están pensando cómo podemos cambiar el mundo, como lo que decía Miriam, y que están haciendo ese cambio, ¿no? Hay organizaciones como, bueno, de todo tipo, ¿no? Desde ABAS, Survival International, desde Open Arms. Hay movimientos que están saliendo para no destruir este mundo, como Extinction Rebellion, pero sobre todo hay gente, es lo que más he ido conociendo con el tiempo viajando, ¿no? Gente como nosotros que no está en ningún grupo, en ninguna causa, y que hacen cosas, como se van al bosque, mira, no muy lejos de aquí, ahora hace poquito vengo de Holanda,
hay un bosque, el Humbuck Forest, que lo querían deforestar entero para hacer una mina de carbón y la gente empezó a construirse casas y a vivir allí para que no pudieran cortar los árboles, casas encima de los árboles. Bueno, hay todo tipo de movimientos y gente que está haciendo cosas, gente que se va a los campos de refugiados y se queda allí a ayudar porque tiene sentido, ¿no? Porque no sé, después de ver esto no se van a ir. Y bueno, creo que lo bonito para mí de viajar, que no es la única manera para nada de hacerlo, es esto, ¿no? Es salir de tu cultura para darte cuenta de que existen otras culturas, otras maneras de hacer las cosas, otras posibilidades. Y así tú también transformar la manera como vives y deconstruir esas estructuras, esas jerarquías, ¿no? Como esos protocolos, rangos y cosas que al final, bueno, son solamente un juego que jugamos, no es la realidad, ¿no? Bueno, yo, como decía al principio, lo que más me gusta es hablar, conversar, así que si queréis, abro el turno de palabra y hablamos cosas. Y eso, bueno, gracias por escucharme. Ya he aprendido, ya. Ay, perdón. Hola Albert, ¿qué tal? Buenos días, encantado de Ay, haberte ¿dónde estás? escuchado. Ah, vale, aquí. Sí, quería preguntarte qué lees, quién te gusta leer Ajá. y qué has estudiado, si has estudiado algo. Ah, sí. Bueno, yo estudié filosofía primero, que me lo pasé genial. Y luego estudié otro año, bueno, hice 3 años de filosofía, luego un año de diseño de videojuegos, porque quería aprender a programar y también me lo pasé muy bien. ¿Y qué leo? Pues es que un poco de todo, porque desde los 5 años que empecé a leer, claro, yo con 5 años leía Jack Kerouac, Las Mil y una Noches, por eso me... pero bueno, y claro, quizá desde entonces pues cada semana leo un libro o dos. Pero de filosofía quizá lo que más me gusta sería postestructuralismo y postanarquismo. Y de libros de ficción, pues me gusta un poco de todo, pero muchas veces algo que me gusta mucho son los libros de ciencia ficción o de fantasía, porque tienen mucho más espacio para mostrar cosas de nuestro mundo desde otra perspectiva. Es decir, si tú ves, por ejemplo, escritoras como Ursula K. Le Guin en sus libros de ciencia ficción, es increíble, ¿no? Como Los Desposeídos, por ejemplo. Porque si tú solo puedes usar el realismo, el llamado realismo, tienes un escenario muy limitado. Si tienes otros mundos, otras posibilidades, puedes aprovechar una cultura completamente distinta que tú has creado o has inventado para analizar o reflexionar sobre aspectos de la nuestra, ¿no? Y eso mola un montón. Bueno, a mí me gusta. Muchas gracias. Buenos días, Albert. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? ¿Aquí? Ah, sí. Hola. Bueno, soy Guillermo. En primer lugar, darte la enhorabuena por esa filosofía de vida tan ejemplar y tan valiente que tienes. Y haciendo una pequeña reflexión, me llama la atención como la mayoría de jóvenes tenemos una vida muy estructurada. Vamos al instituto, vamos a la universidad, queremos saber después si vamos a tener un trabajo fijo, hacer oposiciones. Entonces, en contraposición, oímos a personas como tú ponernos su vida tan aventuresca y tan al día a día que vives. Entonces me llama la atención y quería preguntarte si tienes algún objetivo en el resto de tu vida, aún eres joven, y al escucharte que desde los 15 años llevas viajando, no sé si estudiarás, imagino que sí, que en tus viajes te formarás y tal. Entonces la pregunta es, ¿qué visión tienes para el resto de tu vida? ¿Quieres seguir viajando tal y como lo has hecho hasta ahora? Porque, reitero, me llama muchísimo la atención cómo tenemos una vida tan estructurada los jóvenes de lo que queremos hacer y tú lo ves tan en el corto plazo, en el día a día. Sí, Gracias. sí. Vale. Esa pregunta yo creo que tiene 2 partes. A ver, la primera parte es lo que me preguntabas de qué planes tengo yo en concreto. Claro, en mi caso es lo que decía Diego, ¿no? Yo, la manera como me siento mejor, como me funciona mejor para vivir, es no hacer muchos planes, no pensar mucho en lo que va a pasar. Claro, si tú tienes planes es como que también tienes expectativas, ¿no? Tú te imaginas, pues voy a ir ahí, voy a hacer esto. En mi caso, yo me levanto por la mañana, no tengo nada más que hacer que disfrutar de ese día. Es mi único trabajo. Entonces, todo lo que llega es un regalo. Tú estás viajando sin dinero,
por la otra punta del mundo, y es que sería ridículo intentar planear lo que va a pasar o controlarlo, ¿no? Y al no tener ese control, lo que te llega es mucho más agradable, porque tú no tienes, si tú viajas con dinero, vas a un hotel y el hotel no está limpio, pues has pagado y te quejas y dices, ostras, ese hotel debería haber estado limpio. Yo llego, estoy viajando en autostop, me invitan a dormir en un pajar, pues con animales, y pienso, qué guay, un pajar, cómo mola. Yo pensaba que dormiría en la calle. Entonces, realmente es eso, ¿no? Que todo se transforma y es mucho más fácil disfrutar de todo lo que llega cuando no tienes esos planes, al menos para mí, ¿no? Eso no significa que no tenga ilusiones o cosas que me apetecen. Claro, yo he hecho un montón de proyectos, desde un grupo de teatro, con obras de teatro social, hasta ser parte de un grupo de teatro, hasta pues, el documental, por ejemplo, que hice, hasta los libros. Pues me han invitado muchas veces a participar en todo tipo de cosas raras. Pero es eso, ¿no? Y siempre, una cosa es tener curiosidad o ganas de hacer cosas, y la otra para mí es tener los planes o la preocupación, ¿no? Que es lo que más nos enseñan, a preocuparnos por el futuro, por si no te va a faltar algo, por si no sé qué. Y en mi caso es eso. Quizá también lo que me pasa a mí es que, ya te digo, a mí me encanta estar vivo y hacer cosas, el mundo es genial, pero tampoco me preocupa mucho morir porque me lo he pasado tan bien que, bueno, pues cuando me muera, me muero tranquilo. No me preocupa tanto el intentar no morirme nunca, que es una misión muy difícil, como el intentar disfrutar mientras esté vivo, ¿no? Entonces, pues nada, pues si más adelante... y también que cada vez vas conociendo más cosas. A mí me decían de pequeño, ¿y qué pasará de mayor cuando si quieres vivir en un sitio? Y no tenía respuesta. Ahora conozco más de 20 comunidades y familias que me han invitado a vivir con ellos para siempre, ¿no? Entonces, realmente, claro, cuanto más exploras posibilidades, más difícil es que te preocupes porque vas viendo eso, ¿no? Creo que es una cuestión en parte de la diferencia de mentalidad. Si tú vives como de manera sedentaria, tienes que planear, tienes que organizarte, tienes que acumular. Tiene sentido pasa en todas las culturas humanas. En el momento en que empiezan a pasar la agricultura y a cultivar, se preocupan por el futuro. Tienes que pensar en las estaciones, tienes que contar, ¿voy a compartir comida con este desconocido o no? Porque tengo que pasar el invierno. Para los nómadas eso no tiene ningún sentido. Los nómadas comparten todo siempre porque viven siempre en la abundancia. A la que tienes hambre, buscas un poco y encoges comida. No intentas acumular nada, tampoco puedes llevarlo contigo. Si hay unos que siempre cazan y unos que siempre comen, nadie les llama aprovechados ni nada porque es la tribu y toda la tribu se ayuda. Y tú cazas un león, bueno, un león no, pero cazas una cebra y no tiene sentido que te la guardes, no te la puedes guardar, así que todo el mundo come y ya está, ¿no? Entonces creo que en mi caso, y viendo cómo vivo, es fácil entrar en esa mentalidad de siempre que te hace falta algo, pues buscas y ya está. Y también aprendes a que te hagan falta menos cosas, que quizá es eso, ¿no? No tanto, si todo lo que tienes está en tu mochila, pues yo ahora mismo tengo 2 piezas de ropa y un saco de dormir, es todo lo que poseo. Y no lo poseo. Si alguien me pide, si me quieren robar la mochila, siempre les digo, sí, coge lo que quieras, y llévatelo, no pasa nada, ¿no? Pero me refiero a eso, ¿no? Que cambia un poco la manera como vivas, qué tipo de inquietudes tienes y tal. Y luego, a nivel de la estructura de la gente joven, de ese control que hay sobre los niños y sobre los jóvenes, es algo que tiene mucho sentido si tenemos en cuenta qué tipo de sociedad vivimos. La educación como la conocemos, se inventó en Prusia en la Revolución Industrial, la Ilustración, ¿no? Básicamente porque los hombres y las mujeres trabajaban en fábricas y algo había que hacer con los niños. Y ya que todos estaban en la fábrica trabajando y los niños, alguien tenía que ocuparse de ellos, ¿por qué no les enseñamos a obedecer y a ser disciplinados? Porque así ya se convertirán pues más fácilmente en trabajadores dóciles que obedezcan las órdenes que tienen que obedecer en el futuro. Entonces, pues, si tú miras el ideario de la educación prusiana original, de la que se extendió toda la educación que usamos en Europa, la idea era esa, más que nada, era disciplinar y enseñar a obedecer, enseñar a aceptar órdenes y a no pensar por ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sentido que la educación haya seguido por ese camino. Cuando tú estás en una tribu de cazadores-recolectores, nadie se pregunta
¿quién educa a los niños? Los niños hacen lo que quieren desde que nacen y juegan con lo que quieren. Nadie les grita nunca a los niños, porque nadie espera, de verdad. Es que te puedes pasar un mes con una tribu de San y no verás nunca a nadie gritarles o pegarles a un niño, ni decirles que están haciendo algo mal, porque se entiende que un niño es salvaje y, bueno, cuando quiere ya aprenderá otras cosas o ya hará otras cosas. Como muchos son los niños un poco mayores los que enseñan a los más pequeños y los más mayores a los de en medio. Entonces, claro, ¿no? Creo que viene reflejado por esto, por las necesidades de cada cultura. Si en nuestra cultura necesitamos que los niños aprendan todas esas reglas y ese autocontrol para poder aguantar sentados en una clase durante 8 horas, pues claro que les marcamos y les controlamos. Eso no es lo que haría un niño por sí mismo. Estaría jugando, construyendo, pensando lo que él quiera, no sentado en una clase. Creo que por eso se va encaminando hacia allí, ¿no? Y cuando ya son más grandes, pues lo mismo, pensar, coger los mismos miedos de tus padres para que vivas como ellos. Si no, pues claro, sería todo mucho más caótico porque cada generación estaría haciendo lo que le da la gana y rompiendo con todo lo anterior. ¿Sí? Hola, Albert. Hola, hola. Hola. Bueno, gracias por estar aquí. Creo que nos has hecho salir de la caja a muchos. Una pregunta. En un congreso de liderazgo como este, bueno, creo que la mayoría tenemos un concepto de líder enfocado mucho a la empresa y demás. ¿Cuáles serían las cualidades de los líderes que te has ido encontrando por ahí a lo largo de tu viaje? Y si tiene que ver o no con el líder que conceptualmente tenemos aquí asumido. Gracias. Vale, claro, yo no conozco mucho de empresas, pero hay otro tipo de líderes que sí que conozco mejor, que son los jefes o cabecillas de tribus y bueno, de grupos de humanos que viven más, pues no sé, de lo que encuentran. Y hay una cosa muy curiosa que siempre me hace mucha risa, que cuando llegaron los antropólogos al Amazonas y empezaron a estudiar las tribus de allí, lo que veían es que a menudo los jefes de las tribus eran los que menos cosas tenían. Porque claro, las características principales de los jefes de las tribus humanas salvajes eran que, o sea, más bien lo que hacían era como de mediador o comunicador entre la gente de la tribu, ¿no? Siempre estaban como haciendo que se entienda con no sé qué. Entonces no es que tuvieran poder o que la gente les hiciera caso, es más bien como que les gustaba organizar o hacer que la gente se entendiera. Y claro, en el proceso de solventar los desacuerdos y tal entre las personas, siempre se quedaban con nada, ¿no? Y siempre veían a los jefes de la tribu que tenían, bueno, que no tenían a veces ni para comer y que estaban siempre como súper ocupados y estresados mientras los demás estaban pues haciendo lo que les daba la gana y no sé qué, ¿no? Que decían, ostras, pues bueno, eso, que quizá en general lo que más he visto a nivel de liderazgo es la gente que sabe, que le apetece comunicarse y hacer que otras personas se entiendan entre sí, ¿no? Y que las entiendan a ellas y entender a los demás. Que normalmente pues, la parte principal de este proceso creo que tiene más que ver con escuchar que con hablar. Lo que pasa es que quizá en grupos más artificiales como una empresa, como ya hay jerarquías que son estructuras imaginarias, ahí es más fácil que sí que haya como un líder que da las órdenes y que habla y los demás que escuchen y que hacen lo que tienen que hacer. Pero cuando no es así, la única manera de que un grupo de humanos que no sienten ninguna obligación te escuche un poco es que tú les hayas escuchado el doble antes. Entonces... Hola. Mi nombre es Rosa María. Tengo una pregunta. Dice, con tus experiencias de viajes por el mundo y conocer diversas culturas, ¿cuál cree que ha sido tu mayor aporte para mejorar la vida de los demás? Pues es difícil de decir. Yo siempre me lo pregunto, ¿no? Como a veces elijo, yo siento como, hay tantos caminos para ayudar, ¿no? Y al final te preguntas, ¿qué es lo más útil que puedo hacer, ¿no? ¿Qué aporta más bienestar o felicidad al mundo, ¿no? Lo que nos enseñan aquí es la perspectiva material
Entonces, pues desde esa perspectiva te diría, pues nada, todo el dinero de los libros, ¿no? Si cada libro genera 30.000 euros, pues yo he dado dinero a ONGs que a lo mejor, no sé, por ejemplo, ¿no? El último libro, pues una ONG de Lombok que lo que hacen es que buscan a gente con discapacidad, porque allí en Lombok lo que sucede, bueno, en Indonesia en general, es que hay como, sobre todo entre la gente con menos cosmopolita, lo que se cree es que cuando tienes un hijo con discapacidad es un castigo de Dios a los padres. Entonces, por algo que han hecho. Entonces lo que hacen los padres es que lo encierran en una habitación y toda su vida le van pasando la comida por ahí y no dejan que nadie lo vea. Esa ONG los busca, los saca de allí, les crea un trabajo que ellos pueden hacer por sí mismos, como vender algo en la calle, por ejemplo, de comida, en una tiendecita, algo que sean autónomos, que no dependan de nadie y que puedan ya seguir generando sus ingresos de por siempre, ¿no? Claro, automáticamente esa persona pasa de no poder elegir nada, de no poder moverse de allí a tener su propia vida, poder casarse, poder ayudar a su familia, que es lo que suele pasar, que además el dinero que ganan lo usan para ayudar a la familia que solía estar en condiciones de extrema pobreza. Y luego, pues además, toda esa inversión de de crear una empresa, un trabajo, suele costar unos 40 euros por persona. Imagínate, eso es lo que cuesta cambiar para siempre la vida de alguien que habría estado en la habitación encerrado, ¿no? Bueno, esto es la idea pues, de nuestra cultura, la idea básica capitalista. Con ese dinero puedes transformar las condiciones materiales de la gente. Pero luego yo me pregunto, es que no lo sé, porque yo cuando viajo por allí, cuando viajo por Indonesia, de verdad te juro que no me parece que la gente esté menos feliz de lo que está la gente aquí, de promedio. Yo voy por Latinoamérica y la gente está riendo, habla entre ella en la calle, tienen una comunidad que les da apoyo. Aquí la gente está súper aislada. Los niveles de depresión son mucho más altos, de hecho, y de suicidio también. Entonces, al final, creo que la visión materialista de que lo que hace falta para que la gente esté bien es darles más medicina, más educación y tal, que no siempre tiene tanto sentido para mí. Luego vienes a Europa, la gente está súper deprimida y piensas, pero si tienen de todo, ¿no? ¿Será que es otra cosa lo que falla o lo que falta, ¿no? Algo más social o una cuestión más de reflexión o de poder elegir la vida que tú quieres vivir. Entonces, pues desde esa perspectiva diría, bueno, quizás es más útil hablar en los libros, hablar en una conferencia, ayudar a la gente a ver otras posibilidades que no que no el dinero. No sé qué cree que ayuda más al mundo. Quizás los que más ayuda necesitan son los occidentales. Y si les ayudamos a estar más felices, ellos también empezarán a compartir todo lo que han ido robando durante tantos siglos. Entonces, bueno, eso, ¿no? Que eso sería otra posibilidad. Y luego ya hay veces que pienso, entonces son tonterías. En verdad, ¿qué más da lo que hable, el dinero? No tienes ni idea de nada. Lo único que puedes saber es lo que haces con tus manos. Y cuando estás ayudando de verdad es cuando estás cocinando comida en un campo de refugiados, como cuando estuve pues, en Calais, porque estás haciendo algo de verdad que puedes ver que pasa, ¿no? Y que existe y que pues, es lo que haces tú y tiene sentido. Hablas con la gente que está allí, haces... Entonces, pues no sé qué ayuda más o qué ayuda menos. A veces... Es que ¿quién lo puede predecir? A veces simplemente estar con una familia o a veces, mira, haciendo autostop por Europa con un coche, con un perfecto desconocido, que hablas durante 2 horas, la persona acaba llorando, abrazándote, diciendo que le ha cambiado la vida y que no sé qué, ¿no? Y quizá pues esta persona luego acaba haciendo algo genial porque se ha planteado las cosas de manera distinta. Es tan difícil de predecir. Para mí al final es simplemente donde estés, pues ver qué está pasando a tu alrededor y que puedes compartir, no para decirle a la gente cómo vivir, no para tú ayudarles o cambiarles tú las cosas, sino para darles herramientas para que piensen en ellos, ¿no? Que no estén encerrados en una jaula de unas ideas o unos constructos, sino que ellos puedan decir, ostras, pues lo que quiero hacer es esto, lo que tiene sentido es aquello. No sé, para dar las herramientas para que la gente pueda vivir como quiera.